Pues muy bien, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Federico Rubli, soy asociado de Comexi y a diferencia de nuestros invitados del día de hoy, yo no soy historiador ni internacionalista, sino soy economista. Así que bueno, pues esto amplía un poco el espectro, ¿no? Bueno, antes que nada, a nombre de nuestro presidente de Comexi, el doctor Sergio Alcocer, les doy la más cordial bienvenida a este webinar y a la vez ofrezco una disculpa a nombre de Sergio, quien nos iba a acompañar, pero pues por un imprevisto de última hora no le será posible hacerlo, ¿no? Y bueno, ya con más de un año de pandemia, los webinars a distancia nos han funcionado muy bien, aunque claro, nunca lograrán sustituir la atmósfera de una mesa redonda presencial, ¿no? Así que, pues reitero nuestra bienvenida a todos ustedes y nuestro invitado especial el día de hoy es el profesor Eric Solov de la Universidad Stony Brook en Nueva York. Tengo el privilegio de conocer a Eric desde hace ya muchos años a través de conversaciones y reuniones sobre sus investigaciones. Esta mesa redonda virtual es sobre la política exterior de México de los años 60 y gira alrededor del fascinante último libro que publicó Eric, que como ustedes saben se llama The Last Good Neighbor, Mexico in the Global 60s. Me voy a permitir dar semblanzas de todos los que estarán participando en este webinar. Bueno, primeramente Eric. Eric es profesor de Historia y director de estudios de licenciatura en Stony Brook University en Nueva York. Recibió su doctorado en Historia y grados de Maestría y Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chicago. Fue editor senior de The Americas y exdirector de estudios de América Latina y el Caribe en Stony Brook University. Ha publicado extensamente sobre la cultura popular, el México del siglo XX y sobre las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica. Entre ellos, sus libros Refried Elvis, The Rise of the Mexican Counterculture, del año 99, un libro clásico que tiene traducción al español, y el más reciente, como ya lo mencionamos, el de El último vecino, ¿no? Su libro de próxima publicación es en coautoría con Terry Gordon Solov y se titulará The Walls of Santiago, Social Revolution and Political Aesthetics in Contemporary Chile, obviamente sobre Chile, ¿no? Bueno, doy también la más cordial bienvenida a nuestros tres comentaristas, a quienes pues les agradecemos su disposición y tiempo para estar hoy con nosotros. Me honra mucho que los tres sean distinguidos académicos del Colmex y permítanme entonces ofrecer una breve semblanza de ellos, ¿no? Primeramente tenemos a la doctora Ana Covarrubias. Ana es actualmente profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales y también desempeña el cargo de coordinadora general académica en el Colegio de México. Sus áreas de investigación son la política exterior de México, principalmente hacia Cuba y Centroamérica, y los derechos humanos y la política exterior. Estudia también los conceptos de potencia media, emergente, regional o entrepreneurial powers y el regionalismo latinoamericano. En materia de docencia, ha impartido, entre otros, los cursos de Teoría de las Relaciones Internacionales, Política Exterior de México y Relaciones entre América Latina y Estados Unidos. Entre sus últimas publicaciones destacan In Search of International Influence, México as an Entrepreneurial Power, junto con Jorge Schiavon en International Journal, y México, actor con responsabilidad multilateral en Foro Internacional. Bienvenido. Enseguida, el doctor Rafael Rojas. Actualmente, Rafael es profesor e investigador del Centro de Estudios Históricos en el Colegio de México y director de la revista Historia Mexicana. Previamente, de 1996 a 2018, fue profesor e investigador en la División de Historia del CIDE. Asimismo, fue Global Scholar de la Universidad de Princeton entre 2011 y 2014. También ha sido profesor visitante en las universidades de Columbia, Yale y Austin. Es autor de varios libros sobre historia intelectual y política de América Latina, México y Cuba, entre los que destacan Cuba Mexicana, Historia de una anexión imposible, que fue Premio Matías Romero de Historia Diplomática, y Tumba sin sosiego, Revolución, Disidencia y Estilo y Exilio del Intelectual Cubano, que obtuvo el Premio Anagrama de Ensayo. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia y miembro del comité o consejo editorial de la revista Letras Libres. Colabora frecuentemente
en El País, La Razón y Letras Libres. Bienvenido, Rafael. Finalmente, la doctora Soledad Loaiza. Ella es investigadora y catedrática en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, licenciada en Relaciones Internacionales del Colmex y doctora en Ciencias Políticas summa cum laude por el Instituto de Estudios Políticos de París. Es además escritora e historiadora. Se ha especializado en el estudio del proceso de democratización y las transformaciones de la sociedad en México. Ha impartido cátedras, además en el Colegio de México, en la Universidad Iberoamericana, en el ITAM, en la UAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Asimismo, ha impartido cursos en institutos y universidades del Reino Unido, España, Estados Unidos y Francia. Es miembro de diversas asociaciones como la Academia Mexicana de Ciencias, la International Political Science Association y la Latin American Studies Association. Ha colaborado como editorialista para el periódico La Jornada. Ha escrito más de 30 artículos para diversas revistas y más de 60 capítulos para diversos libros publicados tanto en México como en otros países. Bien, bienvenidos otra vez a los tres. Bueno, a los cuatro, obviamente, incluyendo a Eric, ¿no? Bueno, la mecánica del webinar será la siguiente. Primeramente, Eric tendrá unos 10 minutos para una exposición y luego cada uno de nuestros panelistas tendrá 5 minutos para exponer sus principales puntos de vista para enseguida proceder a una conversación entre todos por aproximadamente 10 minutos. Después tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Ustedes podrán dirigir sus preguntas y comentarios, desde luego, también a través del chat, en donde serán atendidos. Así que, pues otra vez bienvenidos y entonces iniciamos con Eric. Muchas gracias. Primero, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Federico. Realmente te lo agradezco. Y a Rafael, y Ana y Soledad por participar y por haber leído el libro, ¿no? Que es un gran honor para un autor saber que alguien ha leído su libro y está dispuesto a entregarlo y participar. Porque no hay mucho tiempo, voy a exponer el concepto central del libro y voy a empezar con una serie de preguntas que hago que demuestran los 3 niveles de análisis que pretendo con el libro. La primera pregunta, el primer nivel de análisis, si quieres, ¿cómo podemos entender el auge y caída precipitada del Movimiento de Liberación Nacional, un movimiento de izquierda amplia orientado hacia el liderazgo del expresidente Lázaro Cárdenas, que surge y cae rápidamente? Segunda, ¿de qué manera seguía a estar vigente el lenguaje, simbolismo y el marco diplomático del buen vecino, good neighbor, como guía para las relaciones Estados Unidos-México durante el periodo de los 60s? Porque seguía vigente. Y 3, ¿qué significaba la posición abiertamente declarada por López Mateos de que México no era neutral, pero independiente durante este periodo de la Guerra Fría? Ahora, el libro abarca o se concentra en 2 paradojas. La primera paradoja es que Lázaro Cárdenas, en mi argumento, representaba no una amenaza, como muchos han propuesto, sino un aliado para el presidente López Mateos. Se le servía como puente político e ideológico entre el gobierno y una izquierda movilizada por la Revolución Cubana y sus demás demandas. Un factor estabilizador para el gobierno, no desestabilizador, como muchos han puesto. López Mateos utilizaba esta nueva izquierda para legitimar su agenda internacional. Y una segunda paradoja, que México y los Estados Unidos mantenían el discurso del buen vecino, un discurso que provenía de unas décadas antes, a pesar de su desuso por el resto de América Latina, porque les servía por interés mutuo, aunque esos intereses no coinciden exactamente. Para los Estados Unidos, México servía como plataforma
para destacar una revolución preferida, mientras para México aprovechaba su cercanía con los Estados Unidos para diversificar sus relaciones diplomáticas, económicos y culturales. Lo que yo llamo una estrategia de un global pivot, un pivote global por parte de López Mateos. Ahora, más o menos rápidamente, y no se me pierdan, voy a bosquear, voy a mapear mi argumento. Eso es lo que hago siempre en mis clases, así, a ver si aguanta. Hay 4 polos que voy a establecer. Primer polo, México. Y este polo investiga toda la política acerca de la idea de la unidad nacional y la polarización de la política. Y el auge, el resurgimiento, el regreso a la escena política de las hidrocarburos. Y podemos discutir esto, pero es algo central del libro. Segundo polo es de los Estados Unidos, persiguiendo su discurso estratégico de un buen vecino. Las visitas de Kennedy en 62 y luego de Johnson. Ahí está la estatua que está ahí en Polanco de Abraham Lincoln, algo que discuto mucho en el libro. Y todo ese discurso. El tercer polo sería de la geopolítica, de la Guerra Fría. Y este polo representa todas las opciones para balancear, ¿no? Y por un lado, la Unión Soviética, que busca entrar, aliarse con México y con América Latina, su política de coexistencia pacífica. También de la NAM, de los países no alineados, que busca incorporar no solamente a México, pero México seguro, pero también otros países en América Latina. Y también las visitas de Charles de Gaulle, sobre lo cual ha escrito Soledad también, mucho antes, su tesis, creo, doctoral, o tesis maestría, y su visita y también buscar una realineación de la geopolítica. Y luego, el cuarto último polo está en la nueva izquierda, la política de la izquierda. Y aquí, por un lado, investigo esa transición de la vieja a la nueva, y aquí los símbolos central de vieja es la paloma de la paz, que es un símbolo que discuto mucho, hablo mucho en el libro, podemos hablar, y la arma, que es la nueva izquierda. Pero dentro de esta nueva izquierda hay otra polo, si quieres, o disposición, entre lo que yo llamo el polo del vanguardismo, o la idea de reverencia, militancia de izquierda, y un polo cosmopolita, bohemio y contracultural. Pero para mí que caben dentro de esta nueva izquierda, pero están en tensión. Ok, entonces tenemos estos 4 polos. Voy a mapearlo. Un lado, esta relación Estados Unidos, México, Asia, esta geopolítica de la Guerra Fría, de opciones de balancear en contra del peso de los Estados Unidos. Por otro lado, relación México-Estados Unidos, que manejan este lenguaje del buen vecino, es un lenguaje estratégico de buen vecino, pero por intereses mutuos, pero que no se coinciden exactamente. Están aprovechando uno al otro. Luego, y es algo para mí de lo muy importante del libro, de vincular lo geopolítico con lo que está pasando a nivel ideológico, epistemológico, a nivel de la izquierda. Esta influencia, por un lado, de una geopolítica de militancia de la Unión Soviética, de la Revolución Cubana, de la Revolución China, etcétera, una revolución vanguardista, pero desde los Estados Unidos y también de Europa, se puede decir, Europa Oeste, la idea de la contracultura, ¿no? Otra parte de esa nueva izquierda, ¿no? Y ya finalmente, la manera de que estos fracturas, fragmentaciones en la nueva izquierda impactan la posibilidad de este movimiento
cardenista, de este movimiento de liberación nacional, que pretende caber las tensiones de vieja, nueva izquierda como un bloque para influir al gobierno de López Mateos, pero al mismo tiempo está impactado por estas tensiones dentro de vieja nueva y dentro de la nueva izquierda misma. Y en mi argumento, López Mateos pretende no solamente o reprimir o cooptar, que existen como posibilidades, esto sí, de hecho, está bien, hay mucha represión y hay mucha cooptación, si quieres, pero también pretende canalizar esta izquierda en apoyo a su propia política internacional. Una política que va a turnar hacia estas opciones de balancear. Y mucho del libro habla de esa relación de cómo manejar una relación diplomática, económica, política con los Estados Unidos, al mismo tiempo buscar una diversificación de esos intereses y cómo las Cárdenas y este movimiento de izquierda le ayuda a López Mateos y también lo desafía, si quieres. Y bueno, eso es el mapa. Y así lo puedo dejar. Ok, muy bien, pues muchas gracias. Muy claro y realmente resume perfectamente bien cuál es la tesis central de todo el libro, ¿no? Bien, le doy ahora la palabra con mucho gusto a Ana Covarrubias para sus comentarios, por favor. Claro que sí. Muchas gracias y primero que nada, pues muchísimas gracias a Comexi por esta invitación. Me siento realmente muy honrada de compartir la mesa con quienes estoy compartiendo hoy la mesa. Desde, Eric Solov, cuyos textos he leído a lo largo de mi carrera, Soledad Loaesa, que fue mi profesora desde que era yo estudiante en el Colegio de México, y Rafael Rojas, que para mí siempre ha sido un referente obligado en todo lo que he trabajado sobre Cuba y América Latina. Así que muchísimas gracias. The Last Good Neighbor es un libro que todo estudiante o interesado en la política exterior de México y en las relaciones México-Estados Unidos debe leer. Es un viaje a ese México que quería ser alguien en las relaciones internacionales y al mismo tiempo enfrentaba retos políticos y económicos internos muy fuertes. Es un viaje no solo al mundo político y diplomático, sino también social y cultural, y muy importante al de la caricatura, que siempre cada tantos párrafos atrae nuestra atención. El viaje incluye también diversos desarrollos internacionales, de tal modo que el lector conoce de los países no alineados, como ya lo vimos, del conflicto sino-soviético, de la Comunidad Económica Europea, del Acuerdo Latinoamericano de Libre Comercio, ALCA, y por supuesto de la Revolución Cubana. Así pues, cuando uno lee el libro, uno está simultáneamente en México y el mundo. El libro tiene muchas virtudes. Es una revisión histórica e historiográfica de años clave para el desarrollo político del país y su política exterior. Además de toda la información que proporciona, en ocasiones novedosa y siempre muy valiosa, la propuesta argumentativa del libro, así como el tipo de análisis que se hace, representan un paso adelante fundamental para la muy necesitada revisión del estudio de la política exterior de México durante la Guerra Fría. El autor, como él mismo ya nos lo ha dicho, desafía el argumento tradicional de que la política exterior de México, sobre todo hacia la Cuba revolucionaria y el movimiento de países no alineados, se implementó para lograr un equilibrio interno entre la izquierda establecida, la nueva izquierda y la derecha en el país y dentro del PRI. Para Eric Solov, de manera muy interesante, Lázaro Cárdenas representó no solo una provocación o un reto al que López Mateos tenía que reaccionar, sino al contrario, un puente con esa nueva izquierda y un instrumento para contenerla,
de tal manera que no se convirtiera en un actor disruptivo en la escena política mexicana. El autor maneja así argumentos dobles, y esto es constante en el libro. El que corrobora la versión tradicional de una política exterior para equilibrar, para tranquilizar, para apaciguar o para cooptar a las distintas fuerzas del país, y el Cárdenas que se enfrenta a la élite gobernante, por un lado, y el que sigue una política exterior con objetivos externos, y subrayo externos porque me parece muy importante, o un Cárdenas leal que ayuda a López Mateos a moderar a la nueva izquierda. No cabe duda de que esta argumentación doble que siempre presenta el autor es sumamente provocativa para pensar y repensar la política exterior de México cuando la Guerra Fría se instala en el continente. En este sentido, es muy refrescante y bienvenido encontrar un análisis de esa política que parta tanto de los acontecimientos internos como de un sistema internacional que se transforma de manera muy significativa. Me atrevería a afirmar que el libro analiza la política exterior desde el mundo y después incorpora la dinámica interna, lo que significa una lectura novedosa y enriquecedora de la política exterior de México. Además, y por obvias razones, hay todo un estudio, como ya lo mencionó, de las relaciones México-Estados Unidos a partir de documentos desclasificados, que da mucha luz e ideas distintas para entenderlas más allá de las famosas presiones de Estados Unidos y el alineamiento automático o casi automático de México a las políticas norteamericanas. El análisis de Solov corrobora el margen de acción del gobierno mexicano aún en circunstancias regionales sumamente delicadas. Por otro lado, es importante también destacar el tipo de estudio que hace el autor, que me parece una gran contribución a la subdisciplina de análisis de política exterior. Aunque no llega a abrir del todo la caja negra en la toma de decisiones, de lo que hablaré un poquito más adelante, incorpora lo que llamamos el agente. Es decir, las personalidades son importantes y son quienes diseñan e implementan las políticas. Se incluye también, y como ya lo mencioné, al sistema internacional con el mismo peso que el ámbito interno. Ambos se entremezclan y no hay uno de mayor jerarquía sobre el otro. Y finalmente, no todos los actores son políticos. Nos encontramos a la sociedad, la cultura, la iglesia, todos ellos necesarios para entender México en los años 60 globales. Hay muchos más elementos por los cuales The Last Good Neighbor es una lectura obligada para internacionalistas, historiadores y politólogos y para el público en general, así que ojalá que se pueda traducir. Sin embargo, ahora me gustaría anotar algunos peros o aprovechar la presencia del autor, a quien me da mucho gusto conocer, para comentar 4 puntos. Primero, aunque el uso de la argumentación doble es muy útil, es decir, el argumento tradicional y el nuevo, se hace de una manera en que el resultado es en ocasiones ambiguo. En otras palabras, se dice que puede ser de una forma o de otra. Equilibrar el ambiente político o perseguir objetivos internacionales, desafiar al régimen o controlar a la izquierda, etc. Al final, sin embargo, no hay una afirmación contundente sobre el argumento novedoso o revisionista. Pareciera como si los dos argumentos se pudieran usar y uno decide cuál tomar. Segundo punto. Me entusiasma mucho la propuesta original del libro en el sentido de que el objetivo de López Mateos era tener una política exterior que convirtiera a México en un actor internacional. López Mateos aparece como un internacionalista que busca un lugar internacional para México, que se interesa por los no alineados o el incipiente tercer mundo, que procura una relación más fuerte con América Latina, Europa, los países socialistas y Asia. Este argumento se contrapondría al tradicional de un México aislado con una política exterior pasiva, en palabras de Mario Ojeda, y de que son circunstancias internas las que determinan la política exterior. Y en el caso de Cuba, una reacción que se piensa en términos del equilibrio interno. Si López Mateos era un internacionalista, un hombre con visión de mundo, no es claro por qué. Si no son situaciones internas las que definen la política exterior, ¿por qué querría López Mateos o México ser alguien en el sistema internacional?
ser un actor y tener influencia. En este punto me hubiera gustado mucho más una discusión más amplia sobre las bases para sostener este argumento. ¿Quién era López Mateos y por qué tenía esa visión del mundo? ¿Por qué decide que es tiempo de que México se convierta en un actor internacional? Y sobre todo, ¿para qué quiere México ser un actor internacional? ¿Qué ganaría con ello? Tercer punto, y otra vez en referencia a López Mateos. Solov habla de una gran estrategia de México, lo cual me resulta muy provocador y me gusta mucho el término, pero esto supone que hay un plan maestro de política exterior. Y mi pregunta es si realmente lo había. López Mateos aparece como un político totalmente racional y calculador que ya sabía a dónde y por dónde quería llevar a México en términos de política exterior. ¿Es eso cierto? ¿Podríamos ver a México siguiendo ese plan maestro a pesar de la Revolución Cubana, por ejemplo? ¿O es mejor desagregar la política exterior y ver, por un lado, la parte internacionalista, que quizás sí era una gran estrategia que se dirige al tercer mundo y a la diversificación de relaciones, y por el otro, la relación con Cuba y todo lo que ello supuso en términos de equilibrios políticos internos y la relación con Estados Unidos? En breve, mi cuestionamiento es si López Mateos era el gran estratega, que se dibuja en el libro. Y mi último punto. El libro refrenda totalmente el presidencialismo mexicano. En general, las decisiones son de López Mateos o de Díaz Ordaz y no conocemos el proceso de toma de decisiones o los conflictos internos, los cuales podrían ayudarnos a entender la política exterior. Obviamente se menciona a Manuel Tello, a Antonio Carrillo Flores, a otros funcionarios, pero ciertamente el gran protagonista es el presidente. En cuestiones más concretas, también habría mucho que discutir, pero lo que es claro es que el libro informa y cuestiona, con lo que indudablemente enriquece al estudio de la política exterior. No me resta más que felicitar al autor por esta gran obra de una lectura sumamente fácil y placentera, y agradecerle por lo que contribuye a nuestro entendimiento de la política exterior de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, sobre todo por esos 4 puntos provocadores que seguramente nos servirán para la discusión. Bien, Rafael, adelante, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias y mucho gusto también, muy feliz de compartir esta sesión con la doctora Loaesa, con Ana Covarrubias y con Eric Solov, autor de este libro, The Last Good Neighbor, Mexico in the Global 60s, que he disfrutado muchísimo. Yo voy a repetir algunas ideas que ya he planteado en reseñas y algunos comentarios, pero tal vez aprovechando el debate para proponer algún desarrollo ulterior de la plataforma analítica que nos propone este libro. El argumento del profesor Solov a simple vista o en apariencia nos parecería bastante tópico o tradicional. Sabemos que Estados Unidos y México sostuvieron en los años 60 del pasado siglo una de las relaciones emblemáticas de la Guerra Fría y que es una relación cargada de excepcionalismo, pero digamos que el núcleo analítico del libro nos propone una especie de paradoja o de arcaísmo en esa relación bilateral por la cual en un momento en el que la agenda global y específicamente hemisférica de Estados Unidos está marcada por el anticomunismo, en la relación con México se produce un efecto por el cual muchos de los elementos de la política del buen vecino, de la política de los años 30 y 40, se rearticulan. Y creo que esta es una de las razones creo yo, por las cuales, además del MLN, la figura de Lázaro Cárdenas tiene tanto protagonismo en el libro. Recordemos que para las dos administraciones demócratas de aquella década, el vínculo con México se volvió una prioridad en medio de la radicalización de las izquierdas latinoamericanas que alentaba la Revolución Cubana. Para Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, la relación con Estados Unidos era en buena medida un modo
de acreditar la pertenencia de México al mundo libre, por raro que eso nos pueda parecer hoy, a la vez que se rechazaba el bloqueo contra Cuba y la expulsión de la isla de la OEA. Es cierto, como dice Ana, que por momentos hay una relevancia muy notable en el tratamiento de las figuras, pero yo creo que en la construcción intelectual de aquella política exterior fue evidente el protagonismo de diplomáticos profesionales como Luis Padilla Nervo, Manuel Tello, Antonio Carrillo Flores, aunque esos cancilleres, ¿verdad?, de entre los años 50 y mediados de los 60, tal vez en efecto debió destacarse un poquito más. Si hubiera sido bastante sencillo, nada más reconstruyendo a través de lecturas las posiciones de estos cancilleres en sus ensayos. Los tres fueron importantes ensayistas sobre la política exterior de México. Ahí están sus publicaciones en cuadernos americanos, en el Trimestre Económico y en Foro Internacional, ¿verdad? Ahora, claro, el libro se detiene en algunos momentos, ¿verdad? Reconstruye muy bien los viajes de Anastas Nicoyan a México, el de Osvaldo Dorticós, el presidente de Cuba, naturalmente el viaje de Kennedy a México en el junio del 62 y el de Johnson en abril del 66. Recordemos, al primero lo recibe López Mateos y al segundo Díaz Ordaz, y en ambas ocasiones las declaraciones de los altos funcionarios del gobierno o del PRI intentaban capitalizar el sentido de aquellas visitas como un aval al carácter democrático del régimen mexicano. Eso es algo que ha estudiado muy bien la doctora Loaesa. Ahora, sería interesante pensar mejor o repensar con más cuidado qué se entendía por democracia o por carácter democrático en aquella cultura política. Creo que ahí sí podríamos verificar una de las más notables continuidades con la política del buen vecino, porque a la democracia que se estaban refiriendo tanto los presidentes como los cancilleres mexicanos no era la democracia liberal, sino es una democracia sustentada en una extensión de derechos sociales. Es la democracia todavía entendida a la manera cardenista. Por ejemplo, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Rómulo Sánchez Mireles, encontré que durante la visita de Kennedy había dicho en el Diario de México que Kennedy podía comprobar la libertad que priva en nuestro país y que permite hacer uso sin restricciones de ella, dice. Y claro, cuando se extiende un poco más, aclara que según la ideología del gobierno mexicano, la libertad no se entiende sin la extensión de derechos sociales, es decir, sin beneficios materiales básicos para la mayoría de la población. Hay un artículo titulado La política exterior de México en Foro Internacional, la revista del Colegio de México, poco antes de la visita de Johnson, del canciller Carrillo Flores, precisamente, y ahí se sostiene que la coherencia de la diplomacia mexicana podría ilustrarse con el respaldo a la Alianza para el Progreso, mientras se rechazaba, cito, el envío de una fuerza interamericana a República Dominicana promovida por la OEA, y vuelvo a citar, cuya característica principal es la peculiar y abrumadora falta de equilibrio de las fuerzas que la componen. Estaba Carrillo Flores oponiéndose a la intervención en República Dominicana, respaldada por la CIA y con un aval de la OEA. Y ahí lo que es interesante es que hay una formulación incluso conceptual. Carrillo Flores dice que la política exterior de México en la Guerra Fría y específicamente en sus relaciones con Estados Unidos, Cuba y la Unión Soviética se basaba en lo que llamaba equilibrios compartidos. A este tema, el de las relaciones entre México y Estados Unidos en la Guerra Fría, se han dedicado, como sabemos, estudios clásicos, pero este libro de Eric Solov abre rutas de interpretación hacia zonas muy poco exploradas. Yo creo que ya Ana mencionó una. Yo creo que tal vez la clave, digamos, o el sello de Solov como historiador y de este libro es esa brillante articulación entre la historia cultural, el estudio del lenguaje de la cultura política en el ámbito doméstico mexicano y el papel de México como actor en el juego internacional de la política hemisférica y mundial. A él le interesa a este libro la relación
entre estos países para repensar la forma en que los vínculos se ven acotados a pesar de su diseño conceptual e intelectual. Y la acotación, naturalmente, tiene que ver con el rol de las potencias distantes o naciones vecinas decisivas y protagónicas en la Guerra Fría. Otra vez, la URSS, China, Cuba. Hablamos del ajedrez de la Guerra Fría y México dentro de ese ajedrez, involucrando el desplazamiento de una zona de la izquierda mexicana hacia posiciones descolonizadoras y tercermundistas, además de la práctica de un internacionalismo diplomático que reafirmaba a México en la estela de la conferencia de Bandung. Él habla del espíritu de Bandung y el movimiento de países no alineados. Yo creo que esta beta de estudiar el lugar de México en la evolución del tercermundismo latinoamericano es fascinante. Recorre esas dimensiones de la política exterior mexicana, pero lo hace sin descuidar la gran transformación que vive la cultura política progresista en el país. Un tema que interesa aquí centralmente es la nueva izquierda en un sentido global y las manifestaciones propiamente mexicanas, ¿verdad?, de ese fenómeno. Él entiende muy acertadamente este concepto a partir de textos clásicos de E.P. Thompson y C. Wright Mills a finales de los años 50 y principios de los años 60, que aparecieron, bueno, en los libros de estos autores, pero especialmente en la revista The New Left Review. La nueva izquierda sería, de acuerdo a esta interpretación, un desplazamiento ideológico global que buscaba una renovación de la lucha contra el capitalismo y el imperialismo, tomando distancia del marxismo-leninismo soviético, acercándose a los movimientos de liberación nacional e incorporando nuevos sujetos políticos como los campesinos, los jóvenes o las mujeres. Él encuentra en el movimiento de liberación nacional cardenista aproximaciones a la nueva izquierda en ese México de los 60. En eso, creo yo, este libro se inserta en un nuevo corpus historiográfico en el que podemos identificar autoras como Renata Keller, Elisa Servín, Beatriz Urías y otros historiadores, y observa en las posiciones del MLN y de algunos promotores como Eberto Castillo, Manuel Marcué, Pardiñas, y hay todo un grupo que claro, está ligado a la revista política, pero que podríamos extender a otros foros intelectuales importantes como la revista de la Universidad de México o Cuadernos Americanos, en el que habría que incluir a otros, ¿verdad? A Víctor Flores Olea, a Carlos Fuentes, ¿verdad? En todo ese grupo de intelectuales cardenistas ligados al MLN que ellos usaban ese verbo, a descongelar la Revolución Mexicana, que la veían burocratizada por la vía de la solidaridad con Cuba y la identificación con los procesos de descolonización del tercer mundo. Ese giro, tanto interno como geopolítico, a la vez llevó a muchos miembros del MLN a defender un socialismo. Recuerden que hay un discurso socialista en muchos de estos intelectuales y políticos que, según unos, debía adoptar elementos del modelo cubano y según otros no, y debía diferenciarse no solo del cubano, sino muy claramente del modelo soviético. El MLN y el propio Cárdenas, recordemos desde sus vínculos con el Consejo Mundial por la Paz y aquel viaje a la URSS y Europa del Este y China de Cárdenas a finales de los años 50, se sumaron a ese espíritu de Bandung y convocaron a la famosa Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz en México en 1960. Este es un acontecimiento muy bien reseñado en el libro. Y el autor propone que puede entenderse como un antecedente de las reuniones de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la OLAS, o la Organización de Solidaridad con los Pueblos de África, Asia y América Latina, la OSPAAL, realizadas en La Habana a mediados de la década, a mediados de los 60. De hecho, hay que recordar que el MLN, representado por Eberto Castillo, tuvo una participación muy importante en aquellas reuniones que dieron lugar a la famosa Tricontinental. Yo siento que el libro no se interna en otras zonas
de la nueva izquierda mexicana, ligadas o que gira en torno a los valores contraculturales y libertarios del 68. Pienso, por ejemplo, en las guerrillas, el movimiento estudiantil o la obra intelectual de José Revueltas, y que no necesariamente desemboca en la, digamos, conexión doméstica con la geopolítica exterior mexicana que observamos en el MLN. Es decir, una izquierda joven mucho más radical que rebasaba, ¿verdad?, en sus presupuestos al MLN. Pero el libro sí se detiene en la forma en que los gobiernos de López Mateos y Díaz Ordaz desplegaron un internacionalismo de Guerra Fría que dilataba la capacidad de interlocución y liderazgo de México en América Latina. Yo creo que algo que se desprende de este libro es que, se ha dicho muchas veces, pero es bueno también comprobarlo de nuevo, la política de México hacia Estados Unidos y en el contexto de la Guerra Fría era también una política latinoamericana. Y ya voy terminando. Yo creo que en ese el libro, a través de la crisis y el declive, él le llama la implosión del MLN, el libro da cuenta de la saturación o el agotamiento de aquella doctrina mexicana, le llamaban los autores de Cuadernos Americanos, o Padilla Nervo le llamaba equilibrios compartidos. Era un momento de saturación y agotamiento muy relacionado con el incremento del autoritarismo del régimen mexicano, sobre todo en tiempos de Díaz Ordaz, conforme avanzaba la década. Y claro, en ese momento, sobre todo a finales de los años 60, la propia nueva izquierda como reacción se divide, y hay una parte de ella que se va escorando hacia una suerte de moderación. Recordemos que muchos miembros del MLN rechazan el movimiento estudiantil del sentido, pero por el otro, otra corriente se sigue la ruta de la radicalización e insiste en el relanzamiento del internacionalismo y el tercermundismo alternativo u oficial, ya en la época de los años 70 con Luis Echeverría. Esa mutación, recordemos, se interpreta como bajo el aliento de una visión del régimen mexicano como revolución preferida, en una poderosa corriente académica, no solo en la cultura política mexicana y latinoamericana, sino una poderosa corriente académica, intelectual y diplomática de Estados Unidos, que veía a México como contención geopolítica del socialismo cubano. Y aquí cierro ya con este comentario que ya he dicho otras veces, que esta tesis de la revolución preferida daría para todo un libro, además, si lo exploramos sobre todo en el campo académico. Por ejemplo, en la revista Historia Mexicana o en la revista Hispanic American Historical Review, ese fue un tema constante en el principio de los años 60 a través de los artículos de Stanley Ross, de Gregory Oswald, que se enfrentaban a las tesis contrarias que postulaban a la revolución cubana como revolución preferida frente naturalmente a la mexicana. Yo insisto en que hay que recordar que aquellas contraposiciones entre las dos revoluciones, hay de hecho un ensayo poco conocido de Cosío Villegas en inglés que se llama Change in Latin America, The Cuban and the Mexican Revolutions, que es eso, una contraposición entre las dos revoluciones del año 61. Esa contraposición entre una revolución mexicana buena y una cubana mala, tipo Frank Tannenbaum, Carlton Beale, Stanley Ross, suscitaban, hay que recordarlo, como reacción verdaderas caricaturas de México y apologías de Cuba entre historiadores soviéticos como Rudenko, Lavrov, Alperovich, todos ellos muy criticados en la revista Historia Mexicana. O sea, mientras más se alineaba Cuba con la URSS y el socialismo real en los años 70, aquel choque, ¿verdad?, de estereotipos también arraigó en el campo intelectual mexicano, y creo que eso deberá estudiarse en un futuro. Gracias. Gracias, Rafael. Gracias. Bien, doctora Loesa, Soledad, adelante, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias. No voy a no voy a ocupar tiempo en felicitar a Eric, aunque desde luego merece un aplauso por la publicación de un libro que es el fruto de muchos años de investigación
y de reflexión sobre la historia del México contemporáneo. Es un libro rico y sugerente, y como hemos escuchado ya, también es un libro polémico, porque muchos de los temas que él plantea y la interpretación que él ofrece es innovadora y en cierta forma también es bastante desafiante de algunos de los lugares comunes que han gobernado nuestra comprensión de la política exterior mexicana. Como él mismo señala, la historia de los años 60 mexicanos es poco conocida porque ha sido totalmente cubierta por el 2 de octubre de 1968, como si todo lo que ocurrió 10 años antes hubiera estado dirigido a la tarde del 2 de octubre en Tlatelolco. Entonces creo que esta es una buena manera de empezar a expurgar esos años que conocemos realmente muy pocos. Son muchos los temas que trata él en su libro, desde la política mexicana, exterior mexicana, pero yo me voy a concentrar en 2 o 3 de ellos. El primero es el impacto de la Revolución Cubana en México. Fue un impacto muy perturbador porque hasta ese momento la Revolución Mexicana se medía consigo misma. En cambio, en el momento en que sobreviene la Revolución Cubana, hay otra vara para medir los avances o los retrocesos de la Revolución Mexicana. Entonces, ese es un primer impacto. Y el segundo impacto, que yo creo que es importante, es que va a estar México sometido a una doble presión. Por una parte, es como no puede parecer suficientemente revolucionario, porque le arrebata a Cuba la antorcha revolucionaria, pero tampoco puede parecer demasiado revolucionario para los Estados Unidos. Entonces tiene que mantener una posición de equilibrio que es bastante complicada y bastante difícil de mantener. La Revolución Cubana sobreviene en un momento en que en México la élite política está dividida. Hay una fractura en la élite política mexicana que proyecta el liderazgo de Lázaro Cárdenas. Pero es una fractura que se produjo en los años 40, yo diría durante el alemanismo, y que se manifestó ya cuando la crisis guatemalteca de 1954, que es un antecedente importantísimo de lo que ocurre en relación con la Revolución Cubana. En esos acontecimientos de 1954, el general Cárdenas sale a la palestra y sale públicamente, incluso intenta, a mi manera de ver, movilizar a la opinión pública para que presione al gobierno del presidente Ruiz Cortines para que apoye explícitamente y de manera más decidida al gobierno de Jacobo Arbenz, y después para que proteste por la caída de su gobierno y el respaldo que recibió de los Estados Unidos. Es muy interesante cómo el expresidente Cárdenas va evolucionando en estos años, porque si nosotros recordamos cuando él fue presidente, nunca quiso realmente tener una relación estrecha ni cercana con los comunistas. Lombardo Toledano insistía mucho en que se formara un frente popular en el gobierno cardenista, y Cárdenas se negó rotundamente una y otra vez. Sin embargo, a partir de los años 40, ya como expresidente, va a evolucionar muy rápido por su relación sobre todo con muchos otros latinoamericanos, y va a ser a través de ellos que va a formar una red de relaciones importantes que después va a entrar en funcionamiento cuando él intenta asumir ese papel de liderazgo en relación con la Revolución Cubana y con la Revolución Mexicana. Yo, la verdad, y creo que Ana también lo mencionó así, necesitaría más argumentos para creer que efectivamente tenía una idea muy clara Cárdenas de qué era lo que quería el presidente, y sobre todo que me resulta un poco sorprendente la especie de complicidad que parece haberse desarrollado entre López Mateos y Cárdenas en relación con la Revolución Cubana. O sea, digo complicidad que suena como una palabra mala, pero en realidad lo que quiero decir es que Eric lo que plantea es que Cárdenas se presenta como un intermediario entre esa izquierda atraída por la Revolución Cubana y el propio presidente López Mateos. Y tengo mis dudas respecto a eso. Yo creo que siempre hubo una desconfianza muy grande de parte de López Mateos, porque estaban disputándose el liderazgo político de la sociedad. Y en México, en ese país presidencialista, el liderazgo político corresponde al presidente de la República, no a un expresidente. Entonces creo que el presidente Cárdenas, de la misma manera que le ocurrió con Ruiz Cortines y desde luego con Alemán, estaba disputándoles un liderazgo político que ellos no estaban dispuestos a ceder. Entonces me resulta un poco, es uno de los temas que a mí me gustaría discutir más contigo. Esta fractura de la élite política es la que lleva a después, es muy importante porque la élite política sabe
que la estabilidad reside, en buena parte se apoya en la armonía de la élite política. Y en el momento en que hay un conflicto en el interior de esa élite, corren el riesgo de que ese conflicto atraviese todo el sistema político. De ahí que, por ejemplo, recordemos que la candidatura de Miguel Enríquez Guzmán en 1952 se vio con tanta preocupación, entre otras razones porque movilizó tanto a mucha gente en el campo y representaba la posibilidad de una ruptura en el ejército. Y eso era una fractura de la élite política, en relación con la cual el expresidente Cárdenas mantuvo siempre una notable ambivalencia, una ambigüedad, que yo noto también en este momento que tú describes. No es, Cárdenas va y viene, es y no es, y, pues, a veces acepta, a veces dice que no aceptó. En fin, es una ambivalencia que él, como tú señalas siempre, no es que acepte ser un subordinado del presidente, sino que él respeta la institución presidencial. Y por eso nunca se va a enfrentar a ningún presidente. No se enfrentó a Alemán públicamente, no se enfrentó a Ruiz Cortines y tampoco se va a enfrentar a López Mateos, porque él respeta la institución presidencial y cree que hay que sostenerla y hay que mantenerla en aras de la estabilidad. La estabilidad es un valor muy, muy importante. En relación con la política exterior, a mí también me resulta sorprendente y me pregunto si no, lo que nos pasa a nosotros es que cuando vemos la mirada de un no mexicano hacia la política exterior, invariablemente nos sorprende. Nosotros hemos sido despiadados con la política exterior mexicana, siempre la hemos considerado o la hermana pobre o la hermana loca, o, ¿qué están haciendo? ¿De dónde salen estas ideas tan descabelladas? Pero Eric lo que nos está diciendo es que nos está ofreciendo una mirada distinta. Y esa mirada distinta desafía nuestras convicciones más profundas en relación a la política exterior, que siempre la miramos con mucha desconfianza. Pero para el momento en que está describiendo Eric, hay que notar que la política exterior ya se había escindido de la política interna. O sea, en este caso, al contrario de lo que pasó con Ávila Camacho, que veía en la política exterior el primado de la política exterior frente a la política interna, o en relación a Miguel Alemán, que no quiso involucrarse en política exterior, prefirió el retraimiento porque la situación internacional era muy compleja y no querían verse involucrados en ningún conflicto, ni quisieron ir a la guerra de Corea, ni nada. En cambio, lo que va a pasar es que en el caso de Ruiz Cortines y en el caso de Guatemala, se van a ver forzados a participar. Pero Ruiz Cortines no quería participar en política exterior, quería mantener el retraimiento que mantuvo Alemán, pero se vio obligado por la crisis guatemalteca. De otra manera, yo creo que no se hubiera involucrado. Pero, en fin, esa política exterior, lo que va a ocurrir es que se escinde porque desde antes Ruiz Cortines está dispuesto a dejar la política exterior en manos de Cárdenas y de sus simpatizantes, salvo la relación con Estados Unidos. La relación con Estados Unidos va a ser una relación que maneja el presidente de la República y el resto de las relaciones, a mi manera de ver, sí se la deja a los cardenistas o a los fieles del cardenismo como Padilla Nervo, y entonces ocurre esta escisión entre política interna y política exterior, que es una de las características, creo yo, de la historia de México en los últimos 40 años, que resulta tan incomprensible, ¿no? Por una parte, México es un país que acoge con una gran calidez a los comunistas de todo el mundo y les permite aquí realizar sus reuniones y conspirar contra Estados Unidos, como dice la embajada, pero por otro lado a los comunistas mexicanos los mete a la cárcel. Entonces esta visión un poco, o esta posición un poco esquizofrénica, se explica porque la negociación en cierta forma entre Ruiz Cortines y Cárdenas, creo yo, fue, bueno, tú vete para tus foros internacionales y haz todo lo que quieras, no te metas en la política interna porque ese es un asunto con el que yo tengo que lidiar. Y Cárdenas empieza a desentenderse de los problemas nacionales, de los conflictos nacionales, sobre todo a partir de Ruiz Cortines. Pero antes de eso se involucró todo lo que pudo en todas las ocasiones en que le fueron a pedir que interfiriera, no que interfiriera, sino que participara, como ocurrió con los mineros de Nueva Rosita. Entonces, a mí me parece un poco complicado pensar que hay una correspondencia entre una política y otra.
entre la política interna y la política exterior, y yo me la explico en esos términos de esa decisión que se produjo en estos años, en los años anteriores a López Mateos. Ahora, López Mateos es cierto, dice Ana, ¿a poco era ese gran estratega internacional? Sí, es un poco sorprendente que nos lo presenten como el gran estratega internacional. Tenía varios estrategas detrás de él, y yo hoy recuerdo haberlo platicado, como en el caso de Manuel Moreno Sánchez, que era el líder del Senado y que jugó un papel muy importante en el diseño de la política exterior. Y había otros puntos también que él trataba con otros de los miembros de su gobierno. Por ejemplo, en el caso del secretario de Relaciones Exteriores, de don Manuel Tello, bueno, hay que tener presente que él era un diplomático de carrera, pero que cuando el presidente de la República decidía algo, era el presidente de la República el que lo decidía. Y entonces, en ese caso, como tú lo planteas, creo que es perfectamente comprensible que sea una visión muy presidencialista. Yo entiendo que hubo conflictos y tensiones entre Padilla Nervo y Ruiz Cortines, entre Torres Bodet y Alemán, pero aparentemente entre Tello y el presidente nunca hubo conflicto de ninguna naturaleza, sino que siempre estuvieron más o menos de acuerdo. Yo creo que hay otra cosa que me parece muy importante. La izquierda, la nueva izquierda de la que hablas, más que nueva izquierda, yo la llamaría la izquierda exquisita. Es la izquierda exquisita, que es la izquierda cosmopolita, la izquierda de Carlos Fuentes, es la izquierda de Víctor Flores Olea, que no llegan nunca a reconciliarse con la izquierda más ruda, que puede ser Valentín Campa o José Revueltas. Y entonces, la lectura de tu libro me hizo pensar nuevamente que una de las grandes debilidades de la izquierda mexicana o de las izquierdas mexicanas ha sido su vínculo con la élite. Ellos tenían una relación privilegiada con el secretario fulano, el secretario perengano. Incluso en algunas reuniones del Partido Comunista en los años 50, ellos mismos se plantean el problema que supone tener relaciones, sobre todo con los secretarios de Estado, con los subsecretarios, y no tener ninguna influencia en el movimiento obrero, no conocer obreros. Decían que en una reunión que había habido de una asamblea de discusión, alguien preguntó, ¿y aquí hay obreros? Y levantó uno tímidamente la mano y todos fueron a tocarlo a ver si era de a de veras. Entonces, esa falta de relación con la clase obrera era una debilidad enorme de parte de los comunistas mexicanos. Y cuando llega esta izquierda más exquisita, que representa a Carlos Fuentes, no necesariamente les va a ayudar a fortalecerse, sino que los debilita aún más porque el vínculo con el poder se fortalece. Y la lectura de tu libro me hizo pensar en eso todavía más, ¿no? Bueno, yo me voy a parar aquí porque, perdón, un punto importante que me parece y que tiene mucho que ver con tus trabajos anteriores, que son buenísimos, es el de la revolución cultural. Es decir, el 68 fue sobre todo una revolución cultural y me hiciste pensar una cosa que no se me había ocurrido, y es que por un lado llegaron los barbudos, con los pelos largos y con un atuendo muy poco formal, pero también llegó James Dean. Entonces la revolución cultural en México vino por dos lados: la irreverencia de los revolucionarios cubanos y los problemas existenciales de los rebeldes sin causa americanos. Y entonces ese choque de dos culturas igualmente irreverentes va a producir en México la irreverencia mexicana, que tiene sus propias características. Pero lo que me parece tal vez interesante e incluso hasta divertido es tratar de ver ese choque de dos rebeldías, de dos irreverencias que son en principio contradictorias y totalmente polares, pero que finalmente llevan al mismo resultado. Felicidades nuevamente, gracias. Gracias. Pues muchas gracias a los tres. Quizá podemos pasar ahora a hacer una breve discusión antes de abordar algunas preguntas que nos han hecho. Yo creo que muchas de las inquietudes que expresaron los tres se pueden enmarcar muy bien en lo que es el esquema de los polos que plantea Eric, ¿no? Es un esquema sumamente complejo porque implica equilibrios interconectados, ¿no? Y muchos de esos equilibrios interconectados es lo que debe haber causado una preocupación, por ejemplo, a Washington, ¿no? O sea, toda esta parte que hemos discutido del acercamiento
con la Unión Soviética, y etcétera, ¿no? En ese malabarismo geopolítico que buscaba López Mateos, ¿no? Y que yo creo que ahí hay que reconocerle pues, esa gran habilidad, ¿no? Que pudo pues balancear, como menciona Eric, ¿no? Pues estas dos visiones de satisfacer el buen vecino con Estados Unidos, pero a la vez pues también erigirse en un liderazgo pues más hacia la izquierda internacional, ¿no? Y bueno, las preguntas que plantearon ustedes son definitivamente un buen marco para discutirlo ahora. Solo ampliaría yo en una de las preguntas que hacía Ana, nada más déjenme agregar algo, ¿no? O sea, Ana señalaba correctamente qué es lo que motivó a López Mateos en convertirse en un líder internacional o en buscar este internacionalismo, ¿no? Bueno, además de que debemos de responder eso, ¿no? Yo lo que planteo es lo siguiente, o sea, si ya para el año 64 López Mateos había logrado ese clímax en el prestigio internacional de la diplomacia mexicana, ¿no? ¿Cómo podemos explicar, y Eric da algunas hipótesis en el libro, pero podemos también comentarlo, ¿no? O sea, ¿cómo explicar que López Mateos haya escogido como su sucesor a Díaz Ordaz, a quien claramente sabía que no le interesaba la parte internacional y que daría un giro de 180 grados a todo esto durante sus 6 años de la presidencia, ¿no? Ya después Echeverría, obviamente sabemos, retomaría ese activismo internacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que los Global 60s, ¿no? Pavimentaron el camino del activismo echeverrista, ¿no? Pero bueno, dentro de ese marco, no sé si quisieran comentar algunas de las preguntas que elaboraron ustedes tres. Sí, muchas gracias a todos, la verdad, porque son comentarios muy fructíferos y muy astutos y al punto y provocan para, bueno, seguir discutiendo, la verdad, y siempre con este libro pretendía, bueno, contribuir y abrir una nueva historiografía que está en desarrollo sobre estos temas, no solamente en México, pero a través de América Latina, en el Globo South, etcétera, ¿no? Estamos en un momento de desarrollo historiográfico. Quería comenzar con algunos puntos que hizo Ana, que son muy importantes. Y bueno, también refiere a lo que acaba de comentar Federico, que comentó Soledad. O sea, ¿quién era López Mateos? ¿No? Es un tipo de black box, ¿no? Un caja negra, porque no dejó que yo sepa un diario o notas, ¿no? O sea, tenemos muy poco sobre él, sabemos muy poco, la verdad. Y no es como con demás presidentes. Bueno, Lázaro Cárdenas dejó su diaries, ¿no? Pero son escritos para un público, o sea, sabemos, ¿no? Pero por lo menos lo tenemos. con López Mateos no tenemos. Entonces, él es un misterio y trato de acercarme y la verdad, bueno, Soledad es la maga, ¿cómo se dice? No, like la genia, digo, para abrir a la política interna mexicana. O sea, tú estás más que nadie en las cabezas de los políticos mexicanos. Entonces, te lo dejo a ti para explicar lo que está pensando López Mateos. Pero la pregunta de que si tenía un grand strategy o no, y para mí es un riesgo intelectual decir que tenía un grand strategy. Digamos provocador también, si quieres, porque para mí no puede haber sido al azar. No puede ser que, bueno, es como, voy como like tacking back and forth, ¿no? A ver si eso pega, si eso no. O sea, tendría que haber tenido una estrategia, porque estamos hablando de momentos estratégicos en la Guerra Fría. No es para jugar. Y realmente era un estadista, siento. Y además Contello, que también era, ¿no?, un gran estratégico. So, para mí sí, había un grand strategy, lo que yo llamo un global pivot. Él nunca va a escribir, estamos buscando un global pivot, ¿no? Pero para mí, lo sumo de todo eso es que sí, hay un tipo de grand pivot que comienza de nuevo con Echeverría. Obviamente ese interregnum con Díaz Ordaz es muy interesante y pretendo con varias hipótesis por qué el Díaz Ordaz.
y son hipótesis domésticos, bilaterales y geopolíticas internacionales, ¿no? Por el momento, porque en ese momento se está cambiando las cosas. Pero hay que tomar riesgos intelectuales y a ver si hay más información en un momento futuro. ¿Quién sabe sobre eso? Soledad, tú sigues quieres decir que había una competencia entre Lázaro Cárdenas y López Mateos por el liderazgo. Aunque al mismo tiempo estoy de acuerdo que Cárdenas respetaba la idea del presidencialismo, respetaba el presidente. Y hay mucha evidencia que pongo en el libro donde tomaba distancia, no quería subvertir la presidencia de López Mateos. Entonces, no sé si estaban compitiendo exactamente. Cárdenas quería hacer su poder, su fuerza, su estatus para influir, obviamente, a López Mateos, pero nunca desafiarlo abiertamente. No sé, compitiendo por el liderazgo, I'm not sure. ¿Alguna reacción, Soledad, sobre esto? Tal vez lo hacía de manera, no lo podía controlar. Tú mismo dices que quiso intervenir en la sucesión presidencial. Y cuando yo estudié la sucesión presidencial de López Mateos, me di cuenta que Cárdenas estaba muy molesto porque nadie le había preguntado su opinión. Y cuando destaparon a López Mateos, él se fue de México y le preguntaron a los periodistas qué opina de él y muy molesto contestó, no lo conozco. Y se fue. Bueno, sí, no, estoy de acuerdo. De hecho, hay una cita, creo que la pongo en nota a pie, pero de cuando sale en su balcón López Mateos cuando regresa de uno de su viaje a Asia y es justo de los cohetes en Cuba y está con todos los presidentes, pero no con Cárdenas, porque Cárdenas no estaba de acuerdo. O sea, Cárdenas era su propio hombre, ¿no? Era his own man, ¿no? No iba a ser subordinado en ese sentido, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo tampoco no proclamó algo públicamente en su contra, tampoco. Así es. De ahí la ambigüedad y la ambivalencia continua. En eso Cárdenas era un amo. Sí. No sé si podemos pasar a una de las preguntas que, pues tenemos varias preguntas del público, creo que sería interesante abordarlas porque también nos sirve pues, para que ustedes vayan ampliando algunos de estos temas, ¿no? Nos dice Matthew Butler, quien es de la Universidad de Texas en Austin, que por cierto nos menciona que acaban de leer el libro en un seminario que acaban de tener por ahí, ¿no? Entonces él tiene dos preguntas. La primera es sobre la frontera, ¿no? O sea, el libro habla mucho de la relación México-Estados Unidos, pero casi no menciona la frontera México-Estados Unidos, ni la que la divide a México y América Central. La pregunta es esta: ¿en qué medida la coyuntura específica que se vivía en el espacio de la frontera en los Global 60s permitió, limitó, facilitó el viraje en política exterior que dio López Mateos? Y la otra pregunta, menciona un par de veces el catolicismo como factor de esa historia. ¿Podrías ampliar un poco el tema? Por lo menos en el capítulo sobre la visita Kennedy a México parece que se revive una especie de buena vecindad religiosa, la de los 30 y 40. Kennedy también vive su catolicismo de manera mucho más abierta en México que en Estados Unidos. Gracias. Sí, bueno, gracias, Matthew. Bueno, sobre la frontera no abarca eso, la verdad. O sea, y tampoco puede en cierto aspecto, porque a pesar de todo, es un libro como muchos, y lo digo con vergüenza, de que México es la Ciudad de México, aunque no siempre, o sea, porque es un libro también internacionalista, pero sí, o sea, la capital toma un peso sobrepeso, y no lo digo como not proudly, pero tampoco
cabe realmente un lugar para discutir, abarcar de la frontera en sí mismo, porque sí, es un tema, claro, es central, pero sería interesante hacer un libro, una investigación sobre el internacionalismo o todos estos temas desde la frontera. Sería interesante. Entonces, obviamente, todo la discusión, la polémica de Chamizal, y en ese aspecto, sí, eso sí es parte de, ¿no? Porque Chamizal tiene un peso internacionalmente, ¿no? En las relaciones diplomáticas. Pero como hablando de la frontera como un espacio en sí y como formaba parte de la nación México, no, perdón, porque no está. Bueno, Ana, si querías, ya. Perdón, sino nada más subrayar, Eric, en efecto que los dos grandes problemas fronterizos en ese momento son la salinidad del río Colorado y el chamizal. Y cuando uno mira, digamos, los documentos, se ve que eran dos temas que por muchos años fueron intratables, ¿no? Eran realmente conflictivos, entraban muchos intereses en juego y al que Thomas Mann, que en ese momento era el embajador, bueno, fue del 61 al 63, el embajador aquí en México, además del caso cubano, lo que le preocupa son estos dos problemas. Y se ve que la salinidad del río Colorado en ese momento no se puede resolver, por lo cual se deja hasta el gobierno de Echeverría. Y lo que sí se negocia de una manera como muy discreta y muy pues delicada es el tema del chamizal, en parte gracias a que el embajador era tejano y conocía bien lo que significaba la cuestión fronteriza. Muchas gracias. Exacto, gracias. Sí, y los dos temas están parte de, pero no, o sea, they have a presence, ¿no? Sobre el catolicismo, sí, es un tema también muy interesante que abarca un poco el libro y el catolicismo es interesante porque es cultural, pero también es político y tiene pesos en varios sentidos. Y obviamente Kennedy aprovechaba su propio catolicismo como parte de este discurso de buen vecino. Era algo que se podía compartir realmente por primera vez México, Estados Unidos, ¿no? Su base religiosa, ¿no? Aunque sí, tampoco es un libro que realmente explora la derecha en sí, ni la iglesia en sí. Presenta el tema, como podemos pensar el tema como parte de las relaciones internacionales, pero no lo desarrolla en sí. Y tampoco es mi campo, pero sí el tuyo, Matthew. Claro. Rafael. Héctor Bravo nos hace una pregunta muy, muy puntual. Dice, ¿hay algún referente cultural para la buena vecindad? Bueno, para mí es un discurso, entonces la frase respeto mutuo, que es muy importante, amistad, hay varios discursos, ¿no? Que palabras y frases que vienen ser centrales. Tengo todo un capítulo y bueno, es un tema, un subplot sobre la donación de la estatua de Abraham Lincoln, que es realmente es un símbolo de la buena vecindad, eso sí. Claro, sí. Y los tres caballeros. Claro. Ellos aparecen un poquito, hay una referencia, pero es la base de esa idea de que, bueno, compartimos, ¿no? Compartimos cosas. Pero Abraham Lincoln es un símbolo muy interesante, para mí muy, muy interesante, y hay toda una narración sobre eso en el libro. Claro. Bien, Axel Cabrera nos hace la siguiente pregunta. Dice, el doctor Rojas mencionó que en los 60s México era visto por Estados Unidos como contención del socialismo cubano en la región. Y ahora nos lo trae a la época actual. 6 décadas después, y enmarcado en las declaraciones de funcionarios actuales del gobierno,
en abierto apoyo a esta corriente política ideológica. ¿Será acaso México el nuevo promotor del socialismo cubano y ergo visto como una amenaza por parte de Estados Unidos? ¿Es para mí o para Rafael? A ver, Rafael. No, yo dejaría que respondan Ana y Soledad. A mí no, realmente no me parece que haya una percepción en la política de Estados Unidos de México como un promotor del socialismo cubano. De hecho, creo que este gobierno ¿sabes? Es muy complejo, muy difícil y resbaloso, digamos, de definir desde el punto de vista ideológico, pero no creo que la definición ronde el tipo de socialismo real que históricamente, lo digo socialismo real, me estoy refiriendo a su herencia soviética y de Europa, de los países socialistas de Europa del Este. No creo que en todo caso esa orientación ideológica esté buscando contactos claros con ese referente de la izquierda latinoamericana. Tal vez la preocupación tenga que ver con el chavismo. Sí. La preocupación de quien hace la pregunta. Sí, exactamente. Ok. Bien, pues estamos ya llegando al final de nuestro webinar. Déjenme hacer la última pregunta, si me permite, ¿no? Y tiene que ver con lo siguiente. La presidencia de López Mateos estuvo marcada en lo económico pues, por un periodo amplio de estabilidad con el llamado desarrollo estabilizador, ¿no? Pues liderado por Ortiz Mena y Rodrigo Gómez. La pregunta es, ¿creen ustedes que esa estabilidad económica contribuyó a que el gobierno pudiera centrarse en la política exterior que han descrito y discutido, ¿no? O sea, es decir, que el hecho de no tener que preocuparse por la parte económica, que hubiera alguna crisis, permitió centrarse en que la prioridad fuera el liderazgo en esa compleja política internacional de la Guerra Fría. O sea, a la vez Washington no tendría que preocuparse mayormente por una desestabilización económica por México. No sé si eso embonaría en toda esta discusión. Sí, es una pregunta clave, importante sobre la política económica. Y para mí, yo veo como que López Mateos, enfocándonos en él, tenía una doble estrategia. Por un lado, mantener la estabilidad política para atraer la inversión y los préstamos y mantener la reputación del milagro mexicano para en su relación con Estados Unidos, toda esa Mexican stability, ¿no? Pero por otro lado, buscar la diversificación económica, buscando otras fuentes, otros mercados, otros consumidores, etcétera. Fracasó realmente. Esa estrategia fracasó. O sea, ganó un poco, como un 10% de la diversificación afuera de Estados Unidos, de su mercado, pero realmente no alcanzó la meta de hacer un balance real. Entonces, pero sí, estoy de acuerdo que el hecho de la estabilidad mexicana que traía inversiones, etcétera, le daba chance para buscar una estrategia, digamos, paralela a eso, buscando la diversificación económica. Claro, exactamente. Y Bueno, además lo vemos que continuó con Echeverría, pero más fuerte hacia esa diversificación. Y también fracasó. Claro. Peor. Claro, sí, exactamente. Muy bien. Bueno, pues desafortunadamente tenemos que llegar al fin de nuestro webinar. Podríamos seguir charlando más horas sobre este fascinante periodo de la historia política de México, ¿no? Pero bueno, pues tenemos que terminar. Pues no me queda más que realmente extender un fuerte agradecimiento a Eric, a Ana, a Rafael, a Soledad, pues por haber aceptado participar en este webinar. Creo que ha sido muy interesante, muy enriquecedor. Y desde luego agradecer a todos los participantes que se conectaron y pues un fuerte agradecimiento. Y pues la recomendación para todo el público, de veras, lean este libro que es fascinante
y pues se puede aprender mucho sobre un periodo de la historia que, repito, fue muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Aquí nos Federico, a gracias. Todos, la próxima vez en México. Sí, la próxima vez sí, presencial. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, Chao. Ana. Chao. Soledad, Bye. chao. Hasta luego. Chao. Rafael, Federico, chao.